dos porciones de la palabra maravillosas que se llaman Matot y Masei, que significan tribus y viajes. Tribus y viajes. Qué maravilla y qué nombres bonitos estos, los que tiene esta parashá. Tribus y viajes. Tribus porque habla de compañía, porque habla de familia, porque habla como de consanguinidad. Y viajes, bueno, a todos nosotros en el mundo, en la vida, nos gusta viajar, nos gusta conocer, nos gusta mirar nuevos tiempos, nuevas culturas. Y fueron 42 los viajes del pueblo. Y como decíamos cuando leíamos la Torá, dicen los sabios de Israel que todos en la vida atravesamos 42 etapas. Desde el momento de nuestra concepción hasta cuando entregamos el alma en esta tierra. 42 etapas, donde miramos y vivimos de todo, donde tenemos muchas cosas en nuestra vida, donde suceden muchas cosas. Y en estas dos porciones de la palabra hay unos temas muy importantes: la ley de los votos, la venganza de Israel contra Madián, la repartición del botín que hicieron de esta lucha contra Madián. Rubén y Gad piden una tierra fuera de lo que el Señor les había dicho, porque vieron que la tierra era grande y buena para sus ganados. Los viajes de Israel durante 40 años por 42 estaciones, o sea, que en unas pudieron durar varios años y en otros unos meses o un par de semanas no más. Los límites y la repartición de la tierra, la herencia de los levitas, unas ciudades de refugio que el Señor permitió, las leyes sobre los testigos y sobre el rescate de las personas y cómo se pueden casar las hijas de Israel cuando no tienen padre o no tienen hermanos. Entonces el Señor cuida a su pueblo en todos los sentidos. Y en esta mañana me voy a detener en un tema que el Señor inquietó mi corazón muchísimo, y es sobre la guerra. Porque aquí en esta porción, en estas porciones de la palabra, tanto en Matot como en Masei, hay eventos de guerra. El primer evento en Matot es cuando el Señor le dice a Moshe que por favor se vengue de aquellos hombres y del pueblo que les había atacado, que es Madián, o que les había dañado. Y Masei también habla de las tribus que se iban a quedar por fuera de la tierra. Y Moshe les dice, bueno, Rubén, Gad y una parte de Manasés, ustedes se van a quedar aquí y no van a ayudar al pueblo. Ustedes van a establecer sus propiedades, sus ganados, y van a dejar que sus hermanos entren a guerrear solos. Entonces, en estas dos porciones de la palabra, dos veces me está hablando de guerra. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre la guerra. Y es que el pueblo de Dios debe hacer guerra. El pueblo de Dios debe hacer guerra. Nosotros humanamente tenemos y evitamos siempre la guerra. Vivimos evitando conflictos. Nosotros somos y nos volvemos especialistas en evitar conflictos, y esto hace que hayan más conflictos. Cuando no aprendemos a enfrentar los conflictos crecen en todas las áreas de nuestra vida, y es algo que necesitamos hacer y enseñar a los niños desde pequeños. Hay que enfrentar la guerra, y uno dice, ¿cómo? Los bebés se enfrentan el uno al otro y se pegan y se dan duro, y uno siempre a veces, si uno es muy pacífico o quiere vivir en paz, ¿uno qué hace con su hijo? Lo esconde, lo pone detrás de la falda uno, lo evita, lo tiene cargado para que los otros niños no le peguen ni lo molesten. ¿Y esa es una solución sabia? No. Ellos tienen que aprender a enfrentar el mundo. No vamos a decir que sean violentos y que le peguen más duro al otro, pero tenemos que enseñarles a ellos también que enfrenten la vida que tienen de acuerdo con su edad. Si están pasando el viaje de su vida del egoísmo, donde todo es mío, el niño puede tener 2 juguetes en la mano, y si el otro niño coja un tercero, también lo quiere coger porque es mío, todo es mío. Nosotros tenemos que aprender a pasar esa etapa con ellos. Es una etapa de las 42 que va a vivir en su vida, y tiene que aprender a vivirlas y a enfrentarlas.
O si no, son los muchachos que hoy en día matan a las chicas cuando les terminan una relación, porque usted es mía y si no es para mí, no es para nadie. Nosotros tenemos que aprender y enseñar a las personas a vivir todas las etapas, porque cuando saltamos etapas, no estamos permitiendo que maduremos y que nuestro pensamiento analítico pueda reaccionar a momentos más fuertes en la vida. Hoy en día lo vemos en las noticias, vemos personas víctimas y victimarios que se dejan apabullar porque en su casa nunca les enseñaron a enfrentar problemas, siempre les enseñaron a huir, siempre les enseñaron la ley de quedarse callado. Y es un peligro cuando estamos en los caminos de la Biblia, digámoslo, volvernos de esa manera. Entonces, adolescentes, jóvenes, le pegan a los chicos en el colegio y uno le dice, no reacciones, es que tú eres hijo de Dios, tú eres el hijo del pastor, tú no puedes reaccionar así. ¿Cómo le vas a pegar a un compañero en tu colegio si él te está pegando? Y ustedes no saben cuántas amenazas los chicos de hoy en día viven en los colegios. A veces terminan pellizcando el sueldo de sus papás, sacando un billete a escondidas de la billetera para pagarle al compañero de curso para que no le pegue más. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a enfrentar el mundo. Entonces, el pueblo de Dios necesita y debemos hacer guerra. No debemos ser violentos. Nosotros no debemos ser los que causemos la guerra. Nosotros siempre debemos ser como el Señor le enseñó a Israel. Israel siempre está a la defensa. Y como defensa se ha construido muy bien. Tiene un ejército bien constituido. La gente ama a su ejército. Y aparte de eso, a través de los años, con las muchas guerras que han tenido, pudieron elaborar una cúpula de hierro, que es un espacio donde no pueden entrar grandes misiles o cohetes que están lanzando. ¿Cómo los están venciendo ahora? Con drones, porque el dron entra por debajo de la cúpula de hierro y ahí es donde tiene éxito. Con personas que se inmolan por Alá y dicen, no, si yo muero por Alá, el hombre va a tener 7 mujeres allá en el reino venidero. Yo no sé los árabes por qué quieren tener tanto lío. Tienen lío en esta tierra y en el reino venidero quieren tener 7 mujeres. Por favor, que el Señor alumbre los ojos del entendimiento de esos hombres árabes y no se busquen 7 problemas más en el reino venidero. Es suficiente acá. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita el ejército. Está mirando cómo contrarresta la entrada de los drones que van por debajo de la cúpula de hierro y le pueden hacer daño. Lastimosamente, hoy hace 8 días, y aún en memoria de estos 12 chicos, podemos hacer estas porciones de la palabra. 12 jovencitos que murieron, el menor tenía 11 años y el más grande 16. Estos kurdos son árabes, su religión oficial es árabe, pero ellos aman Israel y van al ejército israelí. Porque dicen, aunque nosotros y nuestra religión es esta religión musulmana y tenemos nombres de árabes, todos los 12 niños eran Alá, Omar, todos los nombres árabes que hay, ellos aman a Israel. Por eso cuando sucedió esto, en esa noche llamaron al primer ministro que estaba en Estados Unidos y le dijeron, por favor, háganos justicia. Unos árabes con la religión musulmana pidiéndole al pueblo de Israel que le haga justicia. Interesante esto. Y por eso Israel dijo, claro que sí. Fueron 12 niños que estaban en un campo de fútbol. Entró un cohete por debajo de la cúpula de hierro y estalló en esta cancha de fútbol. Cuando nosotros terminamos el Shabbat, supimos de esa noticia. Y ya el pueblo estaba en luto y estaba muy triste, porque aunque es un pueblo que políticamente podría considerarse árabe, de corazón ellos son israelitas. Y sus hijos van al ejército de Israel. Israel respondió lógicamente y le dio en la cabeza a los 3 pueblos con H. Eso no es coincidencia, ¿no? Porque le dio al líder principal de los hutíes, al líder principal de Hamás
y a uno de los líderes de Hezbolá. Los bajaron, les dieron muerte. Israel no haría esto si primero esos pueblos no lo hubieran atacado. Una de las cosas que debemos aprender, y por favor enséñenlo en sus casas a sus hijos, a sus familias, es eso. Necesitamos aprender a hacer la guerra. Si nuestros hijos, si nosotros somos los violentos, tenemos que cambiar nuestra naturaleza, porque esa no es la naturaleza de nosotros. Nosotros debemos ser mansos y humildes, pero astutos. Y astutos en el tiempo de la guerra. Enseña a su hijo a ser manso y humilde. Enseña a su hija a ser mansa y humilde. Pero cuando somos atacados, tenemos el derecho, aún por la Torá, de defendernos. Y es algo que tenemos que aprender en todas nuestras vidas. A veces dejamos que los jefes nos digan lo que quieran, pisoteen. Han habido noticias hace poco de un excongresista que insulta a sus empleados de una manera grotesca y se para junto a las mujeres y casi hablando les escupe encima y les dice lo que sea, y estas muchachas por años se han quedado calladas hasta que hubo una que no porque la estaba agrediendo a ella, sino a una compañera le grabó y han empezado una demanda laboral. Y nosotros podemos decir, uy, tremendo, pero ¿cuántas veces nosotros hemos permitido eso en nuestra vida? Nosotros hemos permitido maltrato psicológico en nuestra casa, en nuestros padres. Hemos permitido maltrato psicológico en las parejas. Y esto debe terminar. Esto no es bueno, porque después de un tipo de maltrato va a venir maltrato físico. Y el maltrato físico te lleva a la muerte fácilmente. Y los hombres y las mujeres del Eterno no podemos tener consejo a las familias y a los pueblos para que se dejen. Tampoco para que vivan en violencia. Pero es necesario que ellos aprendan a vivir en santidad delante de nosotros. Es importante eso. Es importante que nosotros aprendamos a luchar y a forjar una guerra sabia. Todos tenemos derecho a defendernos. Y tu defensa debe ser más grande y mejor que la emboscada que te hicieron. Y ahí es donde necesitamos tener sabiduría. Esta semana en los Juegos Olímpicos hubo algo desastroso y ridículo para la mente humana, pero sucedió. Si mi país me inscribe como mujer boxeadora para tener una pelea y yo veo que otro gobierno, la Asociación Olímpica Mundial, le ha permitido a un hombre participar como mujer, yo no me enfrento a la mano de un hombre. Yo entiendo que el Señor me formó más delicada y más débil. Por lo tanto, si soy inteligente en mi defensa, nunca me enfrento físicamente a un hombre, porque él me va a ganar. Su contextura física es siempre más grande que la de uno, y la fuerza de sus músculos y su naturaleza hace que sea más potente. 45 segundos resistió esta mujer y se retiró. Pero es que le estaba pegando un hombre que se dice mujer. Mi defensa hubiera sido no participar. Y sentó un precedente ante la Asociación Internacional de los Juegos Olímpicos. Las mujeres competimos contra mujeres y los hombres contra los hombres. Así el hombre se llama Margarita. No importa, pero su defensa no debió ser dejar que le pegara a un hombre en 45 segundos. Usted sabe psicológica y físicamente todo el daño que pudo hacer esa agresión de ese varón. Es lo mismo que dejarme pegar 45 minutos, de 45 segundos de un marido o de un novio. Es lo mismo. Entonces, esto es muy delicado. Nosotros debemos aprender a tener defensa. Esto no se puede presentar entre nosotros. Esto no lo podemos permitir y debemos saber defendernos. Y en esta mañana lo vamos a hacer. Encontré esta semana una frase que me gustó mucho y lo dijeron personas del ejército de Israel y dice así: sin fuerza a veces no se consigue la paz, porque es el idioma del Medio Oriente. Sin fuerza a veces no se consigue la paz, porque es el idioma del Medio Oriente. El Medio Oriente nos ha enseñado
a vivir, porque ellos tienen una Torá y una instrucción importante que nosotros debemos trabajar. Y eso es cierto, a veces no se consigue paz ni tranquilidad si nosotros no tenemos un poco de fuerza. Aquellas personas que tienen el carácter o la personalidad débil debe aprender a fortalecerse en el Señor para poder vencer. Porque si no, por usted va a pasar encima todo el mundo, desde la familia, pasando por su esposo, por sus hijos, por el pastor y por los hermanos de la iglesia. Y esto es malo. Esto es injusticia y debemos aprender a tener pantalones y carácter. Eso dice Proverbios 31, que la mujer del Eterno tiene un carácter definido. Y los hombres igual. Ustedes deben aprender a tener un carácter donde ustedes puedan ejercer su señorío sobre la casa, más inteligente que el grito o la violencia. Cuando la maldad habita en el corazón de un hombre, hasta paga por ello. Porque eso sucede. Y es lícito en ese momento confrontar y seguirlos. Los hombres malvados de los pueblos y de las naciones creen que tienen poder y que pagan y que así solucionan todas las cosas. Pero nosotros vemos en la palabra otra realidad. Empieza Matot diciendo que el Señor le dice a Moisés, ve a vengarte de los hijos de Madián, después de las leyes de los votos. Es una orden del Eterno, ve a vengarte de los hijos de Madián. Pero ¿Madián siempre fue malo? No. Una casa se vuelve mala, depende de la cabeza que tenga. ¿Quién era Madián? Madián era el cuarto hijo de Abraham con Cetura. Ahí vamos a entender un poco esto. Abraham tuvo con Cetura, su segunda mujer, 4 hijos, y el cuarto era Madián. ¿Dónde se ve esto? En Génesis 25:2. Ahí podemos ver de dónde viene Madián y por qué el Señor le permitía a Madián, estaba cerca al pueblo. Ella le dio a luz a Simram, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. El cuarto hijo de Abraham y Cetura fue Madián. El pueblo de Madián se estableció al este del río Jordán, entre el Mar Muerto y la península de Sinaí, es decir, lo que hoy forma parte Jordania y una parte de Arabia Saudita. Ahí estaba Madián. Por eso, cuando el pueblo atraviesa lo que dicen el Mar Rojo, ellos entran por Madián, porque ahí está la parte de ahora Arabia Saudita y luego sigue Jordania. Unos pueblos que hasta el día de hoy no se han metido con Israel. Usualmente Jordania y el príncipe de Jordania tiene buenas relaciones con los israelitas. Y Arabia Saudita no tiene problemas tampoco. Tienden a tener paz con Israel. Ellos no se meten mucho en esa parte. Los que son fuertes son los que han tratado de tomar la franja de Gaza por el sur, que son los árabes pobres y que nadie quiere, esos parientes que detesta todo el mundo. Entonces los árabes fueron vivos y les dijeron, vayan a esa tierra, vayan, que ustedes se llaman allá, los de ese ladito de la franja de Gaza y todo el cuento, y ustedes vayan para allá, posean esa tierra. Eso hicieron los árabes. Sacaron a un pueblo revoltoso y que los molestaba y les dieron una tierra que no era de ellos para que la habitaran. Esos son los habitantes de Gaza. Y por el lado norte, Líbano, Siria, ellos sí son más rescoldosos y tienen problema. Pero Jordania y Arabia Saudita tienen siempre tendencia a estar tranquilos con Israel. De allí venía el territorio que tenía Madián en el tiempo cuando Abraham repartió la tierra también a los hijos de Cetura. Un hombre conocido entre nosotros por Madián es Yitro, el suegro de Moshe. Yitro era el sacerdote principal de Madián. Y Yitro fue un hombre bueno, muy bueno. Su nombre y la intención de su corazón dieron para que la parashá, quizás una de las más importantes de toda la historia del pueblo de Israel, se llame Yitro. En la parashá Yitro, el Señor entrega las tablas de la ley.
un momento tan histórico y tan importante para Israel se llama Yitro, nombre de un sacerdote de Madián. Miren cómo el Señor no olvida el origen de las familias y cómo honra desde el principio aún la palabra que le dio Abraham de bendición a su familia. Y la intención de Yitro fue buena con Moshe. Él era un buen suegro. De hecho, en esa parashá de Yitro, él le da unos consejos valiosos a Moshe. Ve que su yerno está muy cansado y cargado por el trabajo con el pueblo y le da 2 consejos. Dice, este hijo mío tiene mucho para dar, pero como tiene mucho para dar, también puede repartirlo. Y le dice a Moshe, nombra varones, mínimo 70, y reparte de tu espíritu sobre ellos. Miren la confianza que tenía Yitro en Moshe y la luz espiritual que tenía para delegar eso. Y le dice, mira hijo, levanta mínimo 70 varones, delega de tu espíritu en ellos para que ellos te ayuden. Lo más difícil que venga a ti, pero que tú tengas tiempo también para vivir. Y esto es justo delante del Eterno, delante de tu familia, que es mi hija, y delante de todo el pueblo de Israel. Yitro nos habla de justicia. Yitro nos habla de delegar. Y era el sacerdote y el príncipe más importante de Madián en este momento. Y esto fue agradable al Eterno. Pero luego de la desaparición de Yitro, sacerdote de Madián, se levantaron otros sacerdotes que no tuvieron el mismo temor en el corazón de ellos para con el Eterno. Y entonces logran hacer una alianza con Bilam y permiten que sus hijas hagan caer al pueblo de Israel. Cuando uno no tiene firme la intención de su corazón y la pureza de su alma, uno puede empezar a vender hasta su familia y su casa por los medios que uno quiere. Por eso, haga guerra por sus hijos y sepa hacerla. ¿Cómo? Ore al Eterno para mirar el destino de sus generaciones. Ore al Eterno para que el Señor le muestre cuál es el futuro de sus hijos y ellos en dónde van a agradar al Eterno. Hay personas que cuando los hijos llegan a cierta edad le dicen a sus papás, no quiero ir a la universidad, quiero prepararme en la Torá porque me gustaría ser pastor o ir por las naciones a llevar la palabra. Y hemos conocido padres que se han puesto furiosos con sus hijos y les dicen, estudie para que sea alguien en la vida. Y son padres que van a las comunidades, que están en iglesias, en sinagogas, entre nosotros. Y sus hijos nos llaman y nos dicen, ¿qué hago? No quiero estudiar eso. A mí me gustaría estudiar Torá. A mí me gustaría viajar y llevar la palabra por el mundo. Pero mi padre no, y forman una guerra tan tremenda que nuestro consejo ha sido, estudia un tiempo una carrera y luego pásate a estudiar la palabra del Eterno. Alguno que otro se ha apagado y se ha ido. Hay otros que están ahí perseverando, que ya de pronto van en 8º semestre de ingeniería de sistemas, de cosas así. Y su anhelo no se ha ido del corazón. Dicen, tan pronto termine esta carrera, me pongo en esto. Ya le di gusto, ahora voy a ser yo y ya voy a tener ahí mayoría de edad. Entonces, miren lo que pasó. Madián, hijo de Abraham, padre de la fe, el padre de Israel, un hombre de bendición. Viene Yitro, un hombre de bendición, pero luego muere y quedan otros hombres a cargo que pueden corromper sus almas y se dejaron usar para hacerle daño a Israel. Números 25:9 nos dice en esta mañana. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000 personas. ¿Qué pasa? Cuando vienen estos malos liderazgos, las mujeres de Madián hicieron caer a los hijos de Israel. Y la palabra dice esta plaga. Esa plaga hizo que murieran 24,000 israelitas en el desierto.
Y el Señor un tiempo después le dice a Moshe, Moshe, tú vas a partir, pero antes de que partas, vas a liderar la venganza contra Madián. La palabra dice que nosotros no debemos vengarnos porque la venganza es del Señor. Pero aquí el Señor dice, antes de que te vayas, Moshe, te voy a permitir que vengues la vida de 24,000 personas. Y les da una orden. Saca 1,000 de cada tribu, incluyendo a los levitas. Porque si no hubieran sido incluidos serían 11,000. Y la Torá me dice que salieron 12,000 hombres a la guerra. Es decir, que aún 1,000 levitas salieron allí. De hecho, ahí iba Pinjas. Y él era sacerdote. Él iba con unas trompetas de plata, con unos vasos del templo. El Señor lo mandó allí. Miren, mueren 24,000 a causa de mujeres madianitas que se dejaron usar por el enemigo. Y el Señor le dice a Moshe, salgan 12,000. La mitad. Porque en el Eterno no vale la cantidad, vale su respaldo. Cuando tú vayas a hacer guerra, no mires lo que puedes ver junto a tus ojos. No escuches las noticias de esta tierra. Escucha y mira la condición y la verdad del Eterno, porque Él es el que va a dar la bendición. Séfora fue una mujer de bendición para Moshe. Le salvó la vida cuando iban otra vez a liberar al pueblo. Las mujeres de esa época, sin un buen sacerdote, fueron la maldición del pueblo de Israel. Una mujer hizo que se salvara todo un pueblo, porque ella evitó que el ángel cortara a Moshe en el camino. Una mujer bien guiada por Dios salvó no solo a Moshe, salvó la vida del líder de millares del pueblo de Israel. Una mujer salvó a millares de millares. Unas mujeres solo pudieron acabar a 24,000. Claro, es mucho. Pero los matemáticos acá, si una bendijo a millones y unas cuantas llevaron a la perdición a 24,000, ganó una mujer. La que estaba dirigida por el Eterno y la que se mantuvo firme. De Séfora no se habla nada sino en ese momento. Pero le bastó. Porque salvó por siempre no solo a su esposo y al padre de sus hijos, salvó al líder de la nación, de la que se habla y del que se habla hasta el día de hoy. Cuando el Señor nos llame a la guerra, nuestro corazón humano no debe tener mezcla. Y es algo en lo que estamos trabajando. Es algo en lo que llamamos al pueblo a trabajar. Cuando el Señor te llame a la guerra, no mezcles con tu corazón. En estos tiempos hay gente especialista en visitar iglesias, carilargas y sin maquillaje, mostrando su pobreza y su tristeza para que todo el tiempo les den. Conocen que en las iglesias dan y hay personas que las usan y las utilizan. Nosotros no podemos mezclar el corazón. Si queremos tener resultados efectivos y de bendición, debemos aplicar nuestro corazón solo a las palabras del Eterno. En esta venganza, el pueblo se vuelve a equivocar. ¿Y saben qué? Moshe ya estaba para irse de esta tierra. Moshe ya tenía toda la experiencia de 42 estaciones. Y él le dice al pueblo, ¿ustedes por qué me trajeron todas estas mujeres? ¿Qué le pudieron decir los hombres? Pues nos dio pesar, ya matamos los hombres, ahora las trajimos todas a ellas. Y Moshe le dice, no entran aquí, me las matan todas. Las que hayan conocido varón se mueren allá. De estas edades se mueren. Había sido más fácil matarlos en el campo de batalla, porque está uno con la adrenalina y en el furor de la guerra, sabiendo que el Señor me ordenó hacerlo. Pero cuando ya las cargo por el camino, y no fue de ayer a hoy,
Eran miles de bueyes, de burros, de todo. ¿Ustedes saben cuánto duraron caminando para llegar a donde Moshe? Y cuando le dan la parte a Moshe, Moshe dice, ¿qué? ¿Qué hicieron ustedes, muchachos? Tienen que devolverse y no me entran acá con ellas. Tienen que acabarlos. Tienen que acabar a todos los niños. ¿Por qué? Porque en el corazón de un varón está la sed de venganza, porque ellos son cabeza. Me mataron al pueblo, yo crezco y los mato después a ellos. Una eterna historia en el pueblo de Israel. Tuvieron que matar a los niños y a las mujeres que habían conocido varón, porque uno puede formar hijos para vengar el nombre de su esposo, de su hermano o de su padre. Cuando salgamos a la guerra, por favor, no mezclemos el corazón humano. Uno a veces no entiende todo lo que pasa en una comunidad. Y dice, ay no, pero es que el pastor es desalmado, no le importó. Ustedes vieron, ay pobrecito, ay pobrecita ella. Y uno a veces tiene que decir, tú no conoces toda la verdad y el contexto. Teníamos que sacar una manzana podrida para que no dañara el resto del cesto. Tú no conoces todo el contexto. Antes de abrir todo tu corazón, llévalo al Eterno, porque nosotros vemos por nuestras emociones y sentimientos. Y ha pasado algo. Todos hemos tenido semilla para sembrar, pero muchas veces no hemos recogido ni un mamoncillo, ni una pequeña semilla de cilantro. En alguna ocasión me pasó a mí, y yo pregunté porque estaba escuchando un pojonón de testimonio de gente donde se multiplica su sedacá, su sentir y su bendición. Y yo solo me pregunté, uy, Padre, ¿yo por qué no puedo dar testimonio de esta manera? O sea, ni siquiera pregunté por qué no recoger, porque el Señor siempre da y bendice, no abandona. Pero mi pregunta fue, ¿yo por qué no puedo dar estos testimonios? Y duré como 2 días con el cuentico. Seguí entre oración y oración, me acordaba y yo decía, Padre, muestra y respóndeme si es la intención de mi corazón, si algo pasa. Y en esa semana, el Señor me dijo, porque te he dado semilla y no has cuidado en qué tierra siembras. Yo pensé que Él me iba a felicitar y me iba a decir, sigue adelante, hija, el que persevera alcanza, sigue por allí, ándale. Me sentí exhortada por el Rey cuando Él me dijo, yo te he dado semilla, pero tú no has tenido la tierra, cuidado en la tierra que siembras. Y cuando escuché esto por allá en mi corazón adentro, como a ustedes les ha pasado, lo único que pude pensar fue en ir a la parábola del sembrador. Y miré que hay varias clases de tierra y que yo había sido guiada en mis sentimientos y en el dolor de mi corazón humano, pero no en la voluntad del Eterno. Y desde ahí hemos tratado con José. Yo estaba soltera, pero cuando le compartí a él y miramos, dijimos, sí, tenemos que aplicar nuestro corazón a la palabra del Eterno para tener éxito y para que no se dañe todo lo que el Señor da a nuestras manos. La semilla es preciosa, más que las matas. Un pueblo con semilla puede hacer cosas, un pueblo sin semilla no. Así que cuando salgas a la guerra, guarda tu corazón para que seas guiado del Eterno. En una guerra el Señor puede decirte que abandones ciertas amistades, que cierres ciertas relaciones, que dejes de ir a ciertos lugares, que termines conversaciones con personas por celular, que ya no respondas más mensajes de WhatsApp o cosas que te llegan, porque ahí no hay sabiduría del Eterno y tú tienes que obedecer. No mezcles tu corazón, porque en esta guerra el pueblo mezcló su corazón y tuvieron que hacer doble trabajo, y yo creo que más difícil. Poner a viajar un poconón de mujeres y de niños
y de un momento a otro llegar otra vez a matarlos. Eso se ve cruel. Cuando no hacemos las cosas a tiempo, podemos vernos después feo por no obedecer en el tiempo del Eterno. El Señor siempre va a colocar al pueblo el sentir de la paz. Sin embargo, cuando debamos hacer guerra, aún humanamente, debemos seguir siendo radicales como es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no cambia. Así debemos ser nosotros. La Biblia no presenta contradicciones en este tema, en ninguno de sus libros. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por el pecado mueren 24,000 y solo 12,000 van a la guerra. En el Eterno la eficacia de la guerra no es por cantidad. Miren lo que dice Deuteronomio 28:7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Deuteronomio 28:7. La eficacia de la guerra en el Eterno no es por cantidad. No es por cantidad. Cuando tú estás con el Eterno pueden venir 1 por un camino, pero tienen que salir huyendo por 7. Pero sí, la eficacia es porque el Eterno está en la guerra. Cuando el Señor realmente no es Dios de guerra, ahora Él es Dios de batallas. Él es el Señor de las huestes. Él es vencedor, Él es victorioso. No ha perdido una batalla por su pueblo ni la perderá jamás. Él es soberano. Pero Él en sí no es Dios de guerra. Él no pide los hijos a sacrificar. Él dice, no pases a tu hijo por fuego. Y ahora no, uno dice, no, pero ahora no, ahora lo pasas a fuego. Cuando le dejas el celular con todas las aplicaciones, cuando no le haces seguimiento, cuando lo dejas como un animalito por el bosque, sin disciplina. Uno hace pasar a los hijos por fuego, cuando los entrega a cualquier persona. ¿Tú sabes quién cuida a tus hijos? ¿Tú sabes en qué colegio están? ¿Con qué clases de compañeros los dejas juntarte? No me vengas a decir, no, pero es que mi hijo es luz. Uno antes de los 18 años está luchando por prender el bombillo uno mismo. No, yo conozco bien a mi hijo. El corazón de los hombres es engañoso y perverso. Todos tenemos la inclinación al mal y a los chicos hay que acompañarlos. Aquí por lo menos no les perdemos un momento. Que van a subir solos a jugar. No, suben con un adulto. Porque decía por ahí un profeta de las novelas, el diablo es puerco. Y cierto es, el diablo es puerco. Y nosotros no podemos ceder una milésima del terreno de nuestras vidas. Hay que saber hacer con eficacia la guerra. Entonces, ¿qué objetivo tiene una guerra que el Eterno permite? ¿Cuál es el objetivo de una guerra con el Eterno? Y me encontré con algo que a uno le mueve el piso, pero es cierta. Hay solo un objetivo, y es destruir al enemigo del hombre, que está dañando al pueblo y a sus generaciones. Dios solo hace guerra ahí. Dios hace guerra para destruir al enemigo del hombre que está dañando al pueblo y a sus generaciones. Ese es el objetivo de la guerra en el Eterno, no hay más. Él no necesita que conquistes tierras, Él no necesita que pelees por riquezas. Él es tu riqueza, Él es tu proveedor, Él es la fuente rica de toda bendición. Por lo tanto, no hay necesidad, pero Él sí destruye a los enemigos que le están haciendo daño al hombre. Del pueblo de Israel, ¿quiénes han sido enemigos en la historia? Uy, hay hartos. Y solo les voy a nombrar unos poquitos para que no se cansen. Un enemigo eterno de Israel es Amalek. Hasta el día que Yeshua venga. Esa guerra está declarada. Entonces usted y yo debemos estar atentos contra el espíritu de Amalek. Está en todo lado, en las familias, en los gobiernos, en las comunidades. En todo lugar donde usted va, puede haber un espíritu de Amalek rondando. Madián. Después de Yitro, Madián se constituyó en un enemigo de Israel. Debían ser muy lindas las mujeres para que los hombres cayeran tanto.
De hecho, vienen a ser derrocados, imagínense cuánto tiempo y años después, hasta el libro de los jueces con Gedeón. En Jueces 6:6, el Señor ahí está mostrando cómo hasta ese momento, imagínense cuántos años pasan. Ya era el tiempo de los jueces y hasta ahí Madián es derrotado. Jueces 6:6 dice, así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. O sea, después de que mueren 24,000 personas por las mujeres, Madián siguió y siguió, y el pueblo se adormiló y ya los tenían empobrecidos. Hasta que se levantó Gedeón, un hombre que no peleó ni derramó sangre. Lo máximo que hizo fue romper una batea y que saliera una antorcha gigante de luz normal, pero el Eterno movió ahí su presencia y su espíritu, y los enemigos se acabaron allá unos contra otros. Son oraciones que yo he aprendido a tener en contra de estos gobiernos. Yo no quiero que por generaciones queden gobiernos malvados en mi tierra ni en mi pueblo. Como yo no voy a ir a ser una psicópata ni a inmolarme junto al palacio presidencial, entonces yo le digo, Señor, permite que entre ellos se acaben. Ahí se están acabando, ahí está sacando el uno a la luz el otro, me dijo, me robó, mire, aquí tengo la prueba, está la firma, el video, que se acaben entre ellos, para que se levante en nuestro tiempo un hombre y mujeres conforme al corazón del Eterno. Otro enemigo de Israel, Egipto. Después de tener un faraón tan bueno como el que trabajó con José, se han levantado faraones y gobiernos en este conflicto desde el 7 de octubre del 2023, año secular. ¿Por qué Egipto no le ha abierto la frontera a los habitantes de Gaza para ayudarlos? Se las tiene cerradas. Israel todos los días ha permitido los camiones de ayudas para ese pueblo. Ha enviado médicos a sanarlos y ayudarlos, porque Israel sabe que el pueblo no tiene la culpa. Es el ejército guerrillero de Hamás al que tiene que acabar. Hay que saber hacer la guerra, porque no es tampoco contra todo el mundo. Otro enemigo que hablaron mucho los profetas, Isaías, Jeremías, Siria, hasta el día de hoy. Edom ha sido un enemigo de Israel, Seón y Basán, entre otros. No quise hablar más de esto. Amón lo derrota a Jefté, que hace poquito leímos de Jefté, ese desechado por el pueblo, pero cuando hubo guerra sí dijeron, venga mi hijo, venga, ahora sí le vamos a dar familia aquí, le vamos a dar la casa que le quitamos, porque como usted era hijo de una segunda de aquí de ellos, pues usted ya lo habíamos desechado. Y Jefté dice, ahora sí me llaman. Y le dijeron, sí, ahora sí lo necesitamos, mi hijo, venga, y lidera. Y Jefté venció a los amonitas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Y es algo de lo que uno usualmente sabe que no tiene uno conciencia, y es el objetivo de la guerra con el Eterno es que Él destruya al enemigo del hombre que está dañando a sus familias y generaciones. Pero realmente Dios no tiene enemigos. Los enemigos son nuestros. Dios no tiene enemigos porque Él es soberano. Él aún les ha creado y permite ciertas cosas para que en nuestras 42 viajes o etapas de la vida aprendamos a hacer guerra con inteligencia en el Eterno. El Eterno no tiene enemigos. El diablo no es un enemigo del Eterno, es enemigo nuestro. En el libro de Job vemos cómo se presentaba con todos los otros siervos. Dios no tiene enemigos. Los enemigos son nuestros, porque nosotros tenemos que aprender a hacer guerra y a vencer con lo bueno. Nosotros, por lo tanto, debemos conocer cuándo debemos hacer guerra y cuándo no. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Humanamente debemos y debe ser para nosotros siempre lícito hablar y actuar con justicia, aún en pleitos de hombres. Por lo tanto, usted y nosotros tenemos derecho a acudir a las autoridades que el Señor ha delegado para pleitos de hombres. Usted tiene ese derecho. Es algo
que debemos devolverles a ustedes, porque la religión y las malas interpretaciones de la palabra muchas veces han hecho que la gente pierda pleitos judiciales, porque les dicen, no, eso déjeselo al Señor. No, si está esa herencia, déjesela eso al Señor. Ay, eso déjelo ahí, usted abandone. Usted tiene autoridades delegadas por Dios, jueces y gobernadores que pueden salir en bendición para bien suyo. Usted puede presentar cargos ante las autoridades. Si usted está siendo maltratado o maltratada, hay casas de justicia donde usted puede y tiene derecho a entrar a pleitear. Si a usted le pega su marido, señor, si a usted le pega su esposa, usted tiene derecho a ir a una casa de justicia y denunciar. Porque uno de estos días, un golpe de esos lo va a llevar al ataúd. Y nosotros queríamos que usted sirviera al Señor con nosotros. Usted tiene derecho a ir a una casa de justicia, a entablar una demanda, a tener un proceso laboral si le están robando su liquidación. Usted tiene derecho, como todos sus otros hermanos, a participar de una herencia. ¿Quién sabe si ese pedazo sea el que el Eterno usa para salvar después a muchos y usted está dejándolo perder en manos de hombres y en malas interpretaciones humanas? Todo pleito humano tiene un derecho civil y penal, amparado por la justicia, no de los hombres. Todo el derecho, si hubiese aquí un abogado, todo el derecho constitucional, penal, militar, civil, laboral, el origen está en la Torá del Eterno. El tener litigios, el tener límites de la tierra, el tener linderos que vemos en las escrituras cuando compramos un apartamento y a uno eso no le gusta leerlo. Pero cuando hay un pleito, ay, ¿cómo así? O sea que este antejardín no estaba en la casa y ahora, ay, hemos invertido 7 millones, ¿esto no estaba? No, mire, en la escritura dice, lindero por el oriente, tantos metros, por el norte. Ay, ¿eso de dónde salió? ¿Se lo ideó el hombre? ¿Lo vieron en la Torá? En esta porción de la palabra estamos leyendo que el Señor colocó linderos al pueblo y le dijo, de aquí hasta acá, de allí hasta allá. Le darás al levita ciudades de refugio, pero afuera de la ciudad le vas a permitir tantos codos de tierra para que él tenga su ganado, para que él tenga sus cosas. El Señor es un Dios de orden. Él es el mejor que litiga en todos los pleitos. Ustedes y nosotros tenemos derecho a acudir a autoridades civiles. Yo sé que en muchas iglesias les han dicho que no. Yo sé que esto hay que dejárselo al Señor. Nosotros se lo decimos. Vemos en la Torá y no podemos hacerlo de esa manera. Es justo y correcto. Usted entable el proceso correcto y justo. Y ore al Señor para que el Señor haga justicia y para que el Señor incline el corazón de esos hombres y de esas comisarías y de esos juzgados para la justicia suya. Eso sí, hágalo, por favor. Aprenda a hacer la guerra. Aprenda a hacer la guerra. El Señor es juez justo, es bueno. Lucas 18 del 1 al 8 me lo dice correctamente. Lucas 18 del 1 al 8 me habla de una parábola que Yeshua le dice al pueblo y de una manera maravillosa enseña. Y es el juez injusto que al fin le da lo que merece a una señora que lo tenía cansado. Lucas 18. Aprenda a hacer la guerra. Estamos aprendiendo a hacer guerra. Y le refería a Yeshua, una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer diciendo. Miren el Señor cómo utiliza un caso natural para que oremos en todo tiempo. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, parecido a los de ahora. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, el Señor, ahí está hablando Yeshua, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor ahora mismo a cada corazón de cada persona que esté escuchando este mensaje le traiga al corazón pleitos que está dejando por el aire, cosas que no está concretando, para que el adversario no robe su bendición y no robe lo que el Eterno le ha delegado a usted. No deje de orar. Si usted lleva pidiendo una pensión, reclamando una herencia, trabajando algo contra una empresa y lleva 5 años y usted ya se cansó y dice, ay, ya eso yo lo dejo al Señor, hoy le exhorto y le animo, no se canse. Ore y clame que ese juez injusto le haga justicia delante del Eterno. Aprenda a pelear como el Señor quiere que peleemos. En todo tiempo debemos estar prestos a cortar ligaduras de muerte e impiedad para ver la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos aprender a pelear? Efesios 6 nos da una gran victoria. Hoy estoy tomando la parashá que leímos y varias porciones del Nuevo Testamento para que ustedes vean que la guerra hasta el día de hoy debe hacerse con inteligencia y con bendición. Efesios 6, no vamos a ir al versículo 10 porque usted ya dijo, me conozco la palabra y vamos a la armadura de Dios. No, hermano, siempre pasamos por encima de la armadura de Dios. Lo primero que debe hacerse, si usted quiere guerrear, primero obedezca y sométase. Primero obedezca y sométase. El capítulo 6 de Efesios inicia hablando de obediencia y sometimiento a las autoridades. Y luego sí, tome la armadura de Dios, porque la lucha que usted tiene no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. El pueblo de Venezuela se ha sometido, fue a votaciones, tuvo elecciones. Las autoridades están diciéndoles mentiras. Es necesario que ellos se pongan la armadura de Dios. Ellos necesitan hacerlo. Es paso a paso. Nosotros estamos sometiéndonos a unas autoridades, pero debemos desde ya iniciar una guerra espiritual. Porque esto no es contra un hombre, ni contra una mujer, ni contra una negrita, ni contra un blanco. Esto es contra principados y potestades y gobernadores en las regiones celestes. Aprendamos a batallar. ¿Qué armas tenemos hoy en día? La primera palabra, la primera arma que tenemos para batallar hoy se llama palabra. Palabra de Dios. La palabra. Y su palabra también es importante. En esta porción de la palabra que habla de la guerra, empieza con los votos. Y Yeshua dice que sí sea sí y no sea no. La palabra de Dios y su palabra deben tener la misma validez, porque usted debe ser un hombre y una mujer con palabra justa y no mentira en sus labios. Proverbios 24:6 nos dice algo maravilloso sobre la palabra. Me gustaría conocer algunas versiones en esta mañana de este versículo. Yo tengo las Américas. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Biblia de las Américas. ¿Hay alguien que tenga otra versión? Proverbios 24:6 y que me pueda regalar. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Alguna otra versión diferente?
Lenguaje actual. Pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. La guerra se hace con buenos planes. Porque con ingenio harás la guerra y la salud está en la multitud de consejeros. Y la salud. Tenemos que aprender a pelear las batallas. Otra que dice, calcula bien cuando hagas la guerra, porque la victoria depende de lo que muchos hagan sabido pensar. Sabiendo pensar. Miren, lo primero que nosotros tenemos para hacer la guerra es la palabra. Si alguno tiene pleito judicial, acuérdese de Lucas 18. Ore definitivamente por esas autoridades. Colócalas delante del Eterno. Si usted o su hijo tiene un pleito grave en el colegio, usted tiene que ir. Su hijo tiene que escuchar una defensa de su padre. Usted tiene que aprender y que enseñar a hacerle una dirección sabia en la guerra. La palabra es la primera arma que tenemos para batallar. La segunda arma, la alabanza. Ahora, yo lo felicito, mire qué lindo y le agradezco que usted escucha la emisora y usted diga, ay, sí, todo el día la emisora la tengo prendida. No estoy hablando de esa alabanza, su alabanza personal. ¿Cuántas veces usted a la semana se puede arrodillar y le canta a usted a Dios? En su palabra, en su canción y en su corazón. La alabanza tiene poder. Claro, los CDs, los artistas, lo que escuchamos en la emisora es una ayuda. Pero usted le canta al Eterno con sus palabras. Usted canta al Rey. ¿Sabe que cuando usted alaba, el Señor se está empoderando y entronando en todas sus necesidades? Él es galardonador de los que le buscan y los defiende. Usted necesita alabar al Eterno. Está bien que escuche alabanzas todo el día, lo felicito, me gusta a mí también, pero mi alabanza personal solo la puedo dar yo. Y cuando yo doy mi alabanza personal, yo empiezo a creer que Dios sí tiene poder sobre todos. Isaías 30, 32 al 33. Nos dice sobre la alabanza algo maravilloso. Y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella será al son de panderos y liras, y en batallas, blandiendo armas, Él peleará contra ellos. Para cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. El Señor es el primero que se arma para la batalla. Él es el músico principal. Él es el que ejecuta todo el poder con la alabanza. Salmo 32, 7 dice que el Señor nos rodea con cánticos de liberación. La liberación nos habla de que ha habido una batalla en nosotros y por nosotros. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. No tenga más ataque de pánico, de ansiedad, de estrés, todos los ataques psiquiátricos y psicológicos que hay ahora en este mundo moderno. Entone alabanza, porque cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y el Señor nos libera con cánticos de liberación. Aquiete los enemigos con la palabra. Cuando a Saúl se le alborotaba el espíritu, ¿qué hacía David? Cogía la espada y ¡juá, juá, juá! La vara y el cayado como pastor, no. Tocaba e interpretaba. Y el espíritu que atormentaba a Saúl se tenía que calmar y tenía que salir de ese lugar. Palabra y alabanza, no lo está haciendo, hágalo querido. Oración y ayuno, no hay nada que hacer. Yeshua lo recomienda y también da la clave para poder ser libres
con oración y ayuno. Mateo 17, 21 nos lo dice. Esta generación, esta clase de tinieblas no sale sino con oración y ayuno. Usted y yo necesitamos orar y ayunar. Usted y yo necesitamos hacerlo personalmente. Las batallas y las cosas que no logramos en este mundo y con las armas de esta tierra se logran con las armas espirituales. Oración y ayuno. Y ahí sí, después de eso, tome la armadura de Dios, la coraza de justicia, el vínculo de la paz, el escudo de la fe, toda esa parte hermosa de Efesios 6, 10 al 18, ahí sí tómela. Y en el versículo 18 dice, y orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted necesita orar en el Espíritu continuamente para que el Señor haga lo poderoso. Y la otra arma que tenemos es la que estamos haciendo hoy en Shabbat, habitando juntos los hermanos en armonía. Porque esta fue la unidad que le mandó Moshe a las tribus para conquistar y vencer, y que todos tuvieran herencia y bendición. Usted no puede ser una oveja sola. Usted necesita una comunidad, porque en una comunidad el lobo se confunde y no puede atacar. Mírese un documental de Discovery de National Geographic sobre los lobos y sus características. Los lobos pueden llegar a una montaña y ven cantidad de ovejas y no atacan, porque tienen tantas y ven tantas que no pueden atacar, se confunden. Tienen la paciencia de esperar a ver cuándo se queda una sola, y saben que una oveja sola se confunde. Una oveja se puede confundir y enloquecer con un mosco que se le pare en la nariz. Por eso la palabra dice, unges mi cabeza con aceite. Siempre en la cabeza de las ovejas hay algo especial para que no se paren los moscos y los insectos porque las enloquecen. Una mosca echa a perder el buen perfume, dice Eclesiastés. Los lobos se paran y cuando el rebaño es muy sólido, pasan días sin comer esos pobres lobos porque no queda una oveja sola. Moshe le dijo a Josué y a ellos, atentos, porque Rubén, esa parte de Manasés, ellos tienen que venir a pelear por el pueblo y luego se devuelven a su casa a descansar. Un arma de guerra es tener un pueblo que te respalde y que te ayude. Un pueblo unido con todas estas armas es un pueblo poderoso. Colosenses 3, 14 y 15. Nos habla sobre esta unidad que debemos tener cada uno. Colosenses 3, 14 y 15. Sobre todas estas cosas, sobre todas las cosas que hemos hablado hoy, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y la paz del Mesías reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Moshe termina su última estación diciéndole al pueblo cómo guerrear y cómo permanecer en unidad, porque cuando hay unidad, el Señor va a poder repartir su herencia y dar tierra de bendición. ¿Cuál fue la orden de Yeshua para ir al cielo? Quedaos aquí y permaneced unánimes juntos.